Soy bien workaholic. Un día regular en mi vida, pues básicamente me levanto entre 5:30, 6 de la mañana. Voy al gimnasio y comienzo mi jornada laboral. Trabajo completamente remoto desde mi oficina aquí en la casa. Así que hay veces que llega la noche, estoy todavía trabajando, adelantando trabajo, algo que es imposible de hacer. Soy el director ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de Hemofilia y Condiciones de Sangrado. Esta es una entidad sin fines de lucro que lleva alrededor de 24 años. Soy paciente de hemofilia severa, así que entiendo a la comunidad, conozco y puedo identificar las necesidades que tienen. Funciones que realizo como director ejecutivo, pues está el educar a la comunidad, atender las llamadas diariamente, donde nos llaman, entonces yo los oriento sobre los servicios que ofrecemos, de asistencia económica en casos de emergencia. También coordinamos actividades, llevamos a cabo actividades educativas durante todo el año. La comunidad es sumamente importante porque a pesar de que a nivel poblacional no somos tantos, somos una comunidad sumamente pequeña, pero tienen unas necesidades y hay que satisfacerla, porque estamos hablando de vidas al final del día. Anthony es una persona maravillosa, es una persona que es bien leal. A veces cuando la persona quiere estar para otros, a veces se puede perder un poquito el proceso de estar para uno mismo. Sé que hay una necesidad bien grande en Puerto Rico y me gustaría poder ayudarlos y cambiar el mundo, pero tengo que reconocer que no lo puedo hacer. En el 2012 tuve mi primera cirugía, una fusión de tobillo izquierdo. Un año luego me realizan un total knee replacement, un reemplazo de rodilla en la rodilla izquierda. Básicamente me tengo que cuidar más de la cuenta, dado que trabajo completamente remoto y pues puede tornarse sedentaria la vida. Así que por esa razón es que trato de en la semana ir al gimnasio. Estoy trabajando y fortaleciendo lo que son los músculos y las articulaciones para no tener que pasar nuevamente por cirugía. El ejercicio me ayuda muchísimo con mi mood, con mi humor, con mi estado anímico y me prepara para la jornada laboral y estar ready para lo que traiga el día como tal. Pero también me crea muchos issues, mi imagen corporal y es inevitable hacer la comparación con la persona de al lado porque quisiera llevar mi cuerpo a otro nivel, pero mi salud física pues no lo permite por mi condición. También padezco de depresión y ansiedad, así que estoy combinando 3 diagnósticos sumamente poderosos que están interactuando constantemente y tengo que tratar de mantener un balance de una manera u otra. Contacto con la naturaleza me funciona muchísimo en lo que es el estado anímico y a manejar un poquito la ansiedad, a escuchar el sonido del mar, es algo que relaja. Tengo la dicha y la bendición que vivo en una isla, así que la playa es sumamente accesible. Reconozco que tengo que ser más aplicado con las herramientas de autocuidado y ponerme como prioridad, pero el trabajo me requiere muchísimo. La comunidad puso su confianza en mí, así que es una presión bien grande que tengo. Nosotros en Puerto Rico tenemos las navidades más largas. Nuestras navidades comienzan en septiembre y terminan en la tercera semana de enero. El próximo domingo vamos a estar llevando a cabo el Bombazo Educativo. Es un evento educativo que se realiza a fin de año. A la gente le gusta mucho y tenemos una asistencia bastante grande. Vamos a tener música tradicional navideña, vamos a tener comida tradicional navideña, vamos a tener educación en diferentes temas y más allá de un evento donde pueden educarse y van a salir empoderados, pues pueden confraternizar y pueden servir como red de apoyo. Pues en el día de hoy estoy preparando coquito. El coquito es una bebida tradicional que se toma generalmente durante la época navideña. A que si no hay coquito no hay fiesta. Oh shit. That's not supposed to happen. Pues, ¿qué estresa, Anthony? Pues varias cosas y yo creo que muchas. Estoy un poco preocupado
Básicamente me estresa todo, me gusta tener el control de las cosas y que todo salga a la perfección. Hay un problema de electricidad, aquí gracias a Dios tenemos luz, pero hicieron un aviso que en cualquier momento se pudiese ir. Soy una persona sumamente ansiosa, soy bien perfeccionista. Tenemos alrededor de 135, 137 personas registradas, personas que nos van a estar visitando de Florida, de Nueva York, de California, y queremos que se lleven un poquito de lo que es la típica Navidad puertorriqueña, con la comida, el coquito, la música y la alegría de la gente y el calor humano de los puertorriqueños, que es lo que tanto nos caracteriza. Uno, dos, probando. Saludos. Hoy es domingo 3 de diciembre y estamos aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico, celebrando el Bombazo Educativo, que es el evento de Navidad que hacemos todos los años en Puerto Rico para todas las familias de nuestra asociación. Más allá de los números y de la asistencia y la participación de la gente, yo pienso que la manera de medir el éxito del evento es el estar presente, el involucrarse, el escuchar las historias de la comunidad. Desafortunadamente muchas personas no saben que Puerto Rico es territorio de Estados Unidos. Nosotros somos ciudadanos americanos, lo que crea una disparidad y una diferencia en cuanto a el trato, el recibimiento de servicios y todo lo que implica. Cuando los centros de hemofilia se desarrollaron y se desarrolló el centro de Puerto Rico, en aquel momento sí había un conjunto con médicos de adultos para ayudar a la comunidad adulta. No obstante, a medida que los fondos se fueron reduciendo y también pues la disponibilidad de médicos que atendieran adultos, el centro se quedó básicamente pediátrico. Se refieren primariamente al centro del Hospital Universitario de Hematología por el hecho de que en Puerto Rico solamente hay en 2 hospitales disponibilidad de factor. No hay un registro a nivel de isla, a nivel poblacional, de cuántos pacientes hay. Por eso es que pienso que es tan importante la educación, el empoderamiento y el trabajo, el servicio de nosotros como organización para que ese paciente pueda tener las herramientas y el conocimiento para defenderse y poder abogar en cualquier escenario. La carga de la ansiedad, la carga de los estresores de la vida, del dolor crónico que a veces lo abate, eso debe ser algo bien fuerte. Tener que vivir con eso todos los días. Puedo mencionar que una de mis cargas es el llevar la responsabilidad de una comunidad que confió en mí. Pienso que manejo la carga de la mejor manera que puedo con los recursos que tengo a la mano y tratando de manejar las situaciones el día a día. Me encantaría poder eventualmente tener más empleados, dado que en estos momentos básicamente yo soy el único empleado y es mucho trabajo para una sola persona. Anthony es una persona bien resiliente. Todos conocemos su historia y todo lo que ha pasado con sus operaciones, y sin embargo él siempre tiene una cara buena y un buen ánimo para los pacientes, así que es algo que por lo menos yo admiro mucho eso. Agraciadamente los niños de ahora no deben llevar una crianza quizás como la que yo tuve, que todo era bien restrictivo y todo era un no, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Quizás vamos a ver niños que llevan una niñez completamente normal, que realizan deportes, que realizan actividades extremas como cualquier otro y no necesariamente tienen que vivir lo que yo viví. Siempre me he preguntado qué sería mi vida si no tuviese una condición de sangrado. Y pienso que a lo mejor tendría una vida normal y aburrida. Sería una persona saludable, a lo mejor con el trabajo de oficina, pero no estuviese realizando algo que realmente me apasiona. No tuviese la oportunidad de viajar, conocer personas sumamente maravillosas, sumamente especiales, personas con unas historias de vida sumamente interesantes, y a lo mejor pues tuviese una vida aburrida y no una historia interesante que contar y usarla para inspirar a otras personas.